Señores, de vuelta con ustedes en su espacio Por Aire, Mar y Tierra, y ahora la entrevista VIP. Nuestro invitado de hoy en la entrevista VIP de Por Aire, Mar y Tierra es periodista e historiador deportivo. Con nosotros, Rafael Bardallá, a quien le damos la bienvenida a Por Aire, Mar y Tierra. Saludos, Bardallá. Saludos, Pedro, un placer estar en tu programa una vez más, disponible siempre para llevarte cualquier comentario, análisis. ¿Verdad? Recordando sobre todo la tragedia de Río Verde, que es uno de los acontecimientos de la aviación dominicana que ha impactado más a través de la historia. Así es. Y quisiera, porque ya son 74 años Sí, de este evento, de este hecho, quisiera que para esos jóvenes que nos siguen recapitulara un poco de qué fue, qué sucedió, Bardallá, con esta tragedia. Bueno, la tragedia de Río Verde, que marca uno de los acontecimientos más trágicos en la historia del deporte y quizá uno de los hechos trágicos también que marcan a la aviación en la República Dominicana, ocurrió 11 de enero de 1948, cuando el avión, un Douglas DC-4 de la Dominicana de Aviación, que transportaba a los jugadores del equipo de Santiago, el Santiago Baseball Club, que representaba a esta ciudad en el torneo nacional de béisbol amateur de ese año, 1948, se precipitó en las escarpadas montañas de Yamasá, en Río Verde, en una sección que llamaba Yacuey. Pertenecía a San Cristóbal, esa zona todavía, donde perecieron los jugadores en esta trágica y fatídica accidente de aviación en 1948. El equipo salió después de un intercambio de 2 partidos en Barahona. Habían perdido el primero en la mañana, ganaron en la tarde 9-2, y cuando se disponieron a salir de Barahona, los pilotos de esa aeronave que cargaba a los jugadores y a los acompañantes, eran 32 en total, 18 jugadores y 12 acompañantes, sí, eran directivos del Santiago Baseball Club y algunos fanáticos. Bueno, pues los pilotos parece que se confundieron porque había un panorama climatológico pero muy adverso, muy negativo. Estaba lloviendo, había mucha neblina y los pilotos se confundieron porque había un problema, Pedro, que quizá mucha gente no ha podido citar y recordar. Ese día yo creo que marcó precisamente el origen de la tragedia. Ese día, es decir, un día antes, un avión piloteado por Reyes Cunha, aquí en Santiago, sí, chocó la antena de comunicación del aeropuerto de Santiago y no había comunicación. Por eso, cuando los pilotos intentaron comunicarse con la base de Santiago, no tuvieron comunicación para saber dónde estaban ubicados. Ellos pensaban que estaban volando en el valle del Cibao. El piloto se llamaba José María Hernando Ramírez, era el piloto de la aeronave, un teniente del Ejército Nacional. Y entonces él pensaba que estaba volando sobre el valle del Cibao, pero realmente estaba confundido y realmente estaba volando sobre las escarpadas montañas de Yamasá, ya en la parte nordeste del país. Y entonces, al no tener comunicación, el clima era realmente terrible, mucha lluvia, un torrencial aguacero, mucha neblina. El hombre comenzó a volar muy bajito y precisamente ahí impactó una de las montañas de Yamasá y perecieron todos los integrantes, todos los tripulantes y los que iban en ese avión de Dominicana de Aviación. Había otro avión, déjame recordarte, que otro avión sí, que llevaba fanáticos, pero ese avión aterrizó en el aeropuerto General Andrews, en la capital, pudo salir más temprano y los pilotos se pudieron evadir realmente la situación y aterrizaron en la ciudad capital. Exacto, son 2 aviones, el vuelo, como bien señala, sí, y
El otro piloto parece más conservador, dijo, no, las condiciones meteorológicas no están de lo mejor. Nosotros vamos a aterrizar en el General Andrews. Ese aeropuerto estuvo por las inmediaciones de lo que hoy el Palacio de los Deportes, el Estadio Olímpico. Sí, ese entonces se llamaba Miraflores. El Miraflores. Sí. Entonces, para que la gente tenga una idea, ¿por qué se está volando desde Barahona hacia Santo Domingo y no se vuela directo? Bueno, tenemos la montaña más alta, el Pico el Pico Duarte, y sí, para hacer la trayectoria directa hay que ascender sobre 10.000 pies. Quizá el avión no tenía las condiciones de los equipos, etcétera, etcétera, y tomó la decisión de volar bordeando las montañas a través de Yamasá de Santo Domingo, pero ahí hubo este problema. Y déjame decirte, Pedro, que el avión no era tan viejo, ¿eh? Porque ese avión fue construido en 1946, sí, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, el equipo, ahí hubo una desorientación espacial, como se le llama en aviación, que es como tú señalas, que el piloto dijo, yo creo que estoy en esta posición, y no estaba en esa posición. Lamentablemente, así sucede la tragedia. Para porque yo siempre observo que quien ha asumido esta conmemoración y siempre está por no permitir que la memoria de este evento desaparezca es la Asociación de Cronistas. La Asociación de Cronistas, porque precisamente la Asociación de Cronistas Deportivos fue una de las entidades más afectadas por esta tragedia. Además de que era la institución que promovía el béisbol y sobre todo el equipo de Santiago. En esa tragedia murieron 3 miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago, incluyendo al presidente de la asociación, en ese entonces, que era el señor Luis Luque, que era el editor deportivo del periódico La Información en ese entonces. Y murieron 2 miembros más, que eran también peloteros, miembros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago. O sea, ahí es que por eso, años tras años, para el 11 de enero, la asociación abraza este evento y hace un magnífico acto que recuerda este fatídico hecho. Mira, una nota también curiosa, ahí murieron también 3 médicos distinguidos de Santiago, que eran directivos del Santiago Béisbol Club, pero también murieron 2 hijos de expresidentes de la República, ¿sí? Piro Victoria y Mimo Estrella. Mimo Estrella, hijo de Rafael Estrella Ureña, y Piro Estrella de Eladio Victoria, que fue presidente de la República. ¿De qué forma esta tragedia marcó el deporte dominicano? Marcó el deporte dominicano de una manera tan impactante que realmente creó fue consternación a nivel nacional por la forma en que murieron estos muchachos, estos jóvenes. Y sobre todo porque gran parte de los miembros del equipo de Santiago eran miembros de la Selección Nacional de Béisbol. Es decir, eran un grupo, en esa tragedia murieron 7 miembros del Seleccionado Nacional de Béisbol que jugaban para Santiago y que habían participado en campeonatos mundiales de béisbol. Por ejemplo, ahí estaba Aquiles Martínez, estaba Piro Estrella, estaba Mimo Estrella, pero estaban también los grandes lanzadores dominicanos, Bombo Ramos, Bebecito del Villar y el Loro Escalante, que eran miembros distinguidos de la Selección Nacional de Béisbol, que compitieron en 1941 en la Serie Mundial de La Habana, 1942 también en Cuba y en 1944 en Caracas, Venezuela. ¿Qué tanto se hizo una película, no tiene muchos años, esta película sobre esta tragedia? ¿Qué tanto se aproxima a la realidad esta película? Bueno, esta película narra una historia que realmente se asemeja un poquito a lo que forma parte de una de las anécdotas propias de la tragedia de Río Verde. Tú sabes que en la tragedia hubo un jugador que se llamaba el mariscal Enrique la Antigua, que escapó a la tragedia, porque cuando él estuvo en Barahona, él, como trabajaba en la ciudad capital, decidió irse por vía terrestre de Barahona hacia la capital y no coger un avión para Santiago para después tener que irse para Santo Domingo porque trabajaba el día siguiente, el lunes. Y él decidió irse en un vehículo
terrestre hacia la capital. Ahí esa película narra como una historia de cómo realmente él tenía como una relación amorosa con una de las hermanas del expresidente Joaquín Balaguer, y entonces narra como una parte romántica de eso, como buscando como cierto parecido el guión a lo que fue el Titanic. Okay. Balayat, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerte este día con nosotros sin preguntarte de una propuesta que realizaste hace un tiempecito sobre el Museo Deportivo y Cultural de la antigua casa donde nació el legendario jugador Osvaldo Virgil, que para los que no tienen conocimiento, Osvaldo Virgil es piloto y le encanta la aviación. Ah, sí, le encanta la aviación, así mismo es, sí, sí. Entonces, sí, ¿en qué ha quedado ese proyecto? Bueno, esa propuesta se la hicimos al Ministerio de Deporte, se ha quedado ahí en el olvido, pero nosotros vamos a seguir retomando eso porque creo que es uno de los sueños que yo tengo de hacer un museo dedicado a Osvaldo Virgil y que podamos realmente, sobre todo en Montecristi, sirva de una fuente también para que el turista que va a Montecristi, los visitantes, puedan también ver todas las virtudes que Montecristi ha aportado al béisbol, sobre todo con Osvaldo Virgil y grandes luminarias del béisbol como Juan Marichal, que fue el primer dominicano exaltado al Salón de la Fama del béisbol de los Estados Unidos. Teniendo República Dominicana excelentes aeropuertos, donde están las sedes de los equipos de la República Dominicana. Por ejemplo, tenemos en San Pedro de Macorís, pueden utilizar las instalaciones del aeropuerto de la Romana, como por igual el aeropuerto de las Américas. Pero en la misma Romana tenemos los Toros que pueden utilizar el aeropuerto de ellos, de su localidad. Santiago, Santo Domingo. Esta tragedia pudo llevar a que los equipos dominicanos no utilicen la aviación como medio de transporte en la actualidad. Es una cosa paradójica, Pedro. Es decir, en aquellos tiempos se usaba más la vía aérea que ahora a nivel doméstico. Antes se le llamaba, en esa época se llamaban los viajes como de cabotaje, porque eran internos. Y Dominicana de Aviación comenzó precisamente con ese tipo de vuelo a nivel doméstico. Es decir, los vuelos eran a San Juan de la Maguana, Barahona, Montecristi, Santiago y Puerto Plata. Comenzó Dominicana de Aviación haciendo esos vuelos a nivel interno. Y después, ya cuando en 1944 se pasa aeródromo, se convierte entonces en un aeropuerto, ya el aeropuerto General Andrews en 1944, cuando fue inaugurado, que precisamente Trujillo se confabuló un poquito ahí con el general Andrews, que era jefe de defensa de los Estados Unidos, y le puso ese nombre, porque tú sabes que Trujillo fue formado en 1916 con los invasores norteamericanos, y él siempre se confabuló con toda esa gente de los Estados Unidos, sobre todo, recuérdate que esa avenida Abraham Lincoln, John F. Kennedy, todo eso fueron obras de Trujillo para precisamente estar con una relación muy cercana con los norteamericanos. Entonces, ¿volverá algún tiempo que los equipos de béisbol profesional puedan utilizar el medio de la aviación como manera de agilizar? Porque no es lo mismo cuando tú llegas de la Romana, coger de un juego de las 11, 12 de la noche, coger para Santiago 3, 4 horas en autobús, a que un avión, un jet, en 20, 25 minutos ya tú estés en Santiago. Yo creo que ellos alegan que es como más costoso. ¿De qué más costoso es ir? Más costoso, exacto. Y a ellos prefieren irse en autobús porque quizás les es mucho más económico y mucho más fácil, tú ves, para hacer los viajes, sobre todo esos viajes de Santiago hasta San Pedro de Macorís o hasta La Romana, que son los viajes mucho más largos que tiene el equipo de las Águilas. Así es. ¿Balayar algún proyecto de libros en este momento? Bueno, sí, siempre tú sabes que uno está escribiendo, uno siempre tiene proyectos de obras literarias y tenemos, siempre estamos escribiendo, estamos en esos planes de una próxima obra por ahí. Sí. El libro que trata sobre la tragedia. Ese libro se llama De la fama a la tragedia, que recoge todos los accidentes aéreos
ocurrido en el mundo, no solamente de Santiago y del país, sino que todos los accidentes que han ocurrido en el país a nivel del área del deporte, y en términos de los deportistas que han fallecido en accidentes de aviación. ¿Se encuentran en Sí, la se encuentra librería? disponible, sí, lo tenemos en la tienda de las Águilas, en el Estadio Cibao, y también se vende también en todas las sucursales de la Cooperativa Médica de Santiago. Gracias a nuestro amigo Rafael Bardallat, periodista, historiador deportivo, una persona muy bien valorada en Santiago y en el país por los aportes que ha hecho a estos conocimientos que muchas veces, si no encuentran personas de la calidad de él, pueden desaparecer con el tiempo estas informaciones, y él ha tratado de siempre mantenerla vigente para que las recordemos, no como vamos a decir, no simplemente para que casos como esto no vuelvan a suceder, sino para que en la memoria no olvidemos esos grandes héroes deportivos que ese día lamentablemente perdieron la vida. Gracias, Bardallat, por haber estado con nosotros. Gracias a ti por la invitación y siempre a tus órdenes.